¿Cómo Ah, no? bueno. Bien, vamos a empezar entonces. Adelante. Voy a compartir pantalla. Bueno, Bien, aquí la tengo preparada. Quería empezar con esta imagen, maestro. Este es un poema visual de Joan Brossa. No sé si lo conoce, este sí, por poema. supuesto. Bueno, pues, Muy conocido. ok. Un par de preguntas con respecto a esto. En su momento, en los años 70, cuando usted hacía arte en esa época, pues el arte tenía un propósito social, había una relación entre el arte y la movilización, entre la idea política del arte y la frontera de lo que se conoce como arte en el contexto, digamos, burgués, ¿no? Totalmente, sí, es cierto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, el propósito de la poesía desde su... Bueno, para aquella época el tema es muy interesante porque la verdad que este poema está un poco más avanzado de lo que se podía esperar para aquel momento. En aquel momento estábamos viviendo los fines de los años 60, esto sobre todo, y estábamos padeciendo, digamos, desde hace casi una década, un cuestionamiento brutal, encarnizado contra todos los lenguajes que hace eclosión en el mayo francés del 68. Ahí prácticamente los lenguajes que fueron más castigados indudablemente fue el lenguaje verbal. Hasta ese momento la literatura, sobre todo, se valía de un lenguaje verbal que solamente era un transmisor, un llevador, digamos, de conjeturas, de pensamientos, pero nada más que eso. En cambio, este movimiento, con su cuestionamiento tan exacerbado del lenguaje verbal, hizo de que el lenguaje pasara a transformarse en un instrumento más este, de creación. Porque hasta ese momento fue un instrumento, sí, pero un instrumento al servicio de la burguesía y del poder para controlar a la gente. A través del lenguaje verbal era como se controlaba a la gente, hablando. ¿Eh? Y sobre todo lo que se imponía era el imperio de los que mandaban, porque tenían el poder de los medios de comunicación sobre todo, y sobre todo de los instrumentos básicos del Estado, ¿verdad? En fin, el poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí entonces hay un cuestionamiento muy intenso que hace que el lenguaje verbal se transforme en una materia más como si fuera el bronce, el yeso, el mármol, y uno podía crear entonces con el lenguaje verbal. Pero no siempre se tenía en cuenta su valor como instrumento de comunicación, ¿verdad? Y que fundamentalmente es eso, ¿no? Sino también en su calidad de materia. Y así es como en general hubo toda una tendencia muy interesante. A fines de los 60, muchos poetas abandonaron así la poesía verbal y se pasaron a la poesía visual, sobre todo. Y entre ellos estaba Joan Brossa, el catalán, este, que, que por otra parte era un verdadero genio, ¿no? Que estaba aplicado a las más diversas artes. Ella sobre todo hacía teatro, ¿verdad? Y después hacía literatura del tipo experimental, ¿no? Como el que estamos viendo ahora, que es un poema objeto. Hasta ese momento, si la literatura hubiera impuesto su punto de vista y siguiéramos con un sistema verbal que solamente servía para transmitir significaciones verbales,
no hubiéramos llegado a esto. Hubo que romper con eso, ese detalle tan importante, ¿verdad? Y hacer de que el lenguaje fuera un instrumento tan sutil como la arcilla, eh, que nos permitiera hacer cosas como este poema, ¿no? El poema como luz. Maestro, este es un homenaje que hizo Joan Brossa al poeta Miguel Hernández, que como usted sabe, pues tuvo esa historia trágica de morir preso, ¿no? Por los falangistas en España. Es cierto, sí. Quería Sí, sí, sí. preguntarle, maestro, porque usted también pues, estuvo preso 2 años y 2 meses, como comenta, bajo la Bueno, dictadura fue uruguaya. un poco más. Un poco más. Porque Ah, bueno, más el resto, ¿no? estuve en la cárcel 2 años y medio casi, y La después pasé a libertad vigilada, eso, la hasta que libertad. cayó la dictadura, que fueron como 5 años más, o sea que tuve como 7 años. Sí, Aunque realmente estar preso bajo vigilancia domiciliaria fue mucho mejor que estar preso, ¿no? En una claro. cárcel, evidentemente, ¿no? Bueno, este poema eh, es muy evidente, ¿no? Acá ya prácticamente cualquier objeto pasa a ser un instrumento de comunicación verbal, acá, ¿no? Quería, Si quería, consideramos a esta obra como un poema, ¿verdad? quería Porque preguntarle, los maestro, poemas se hacen con palabras, ¿en, eh, en qué, o, en qué o sentido con signos o cosas que estén expresando palabras. en qué Acá sentido hay cambió dos elementos. en qué sentido cambió su manera de hacer poesía el hecho de haber vivido esta prisión y esa libertad vigilada, maestro? Sí, sí. ¿En qué sentido cambió su manera de hacer poesía, de hacer arte? Bueno, me hizo concentrarme fui muchísimo más en lo que estaba haciendo realmente, porque pasaba horas y horas dentro de mi casa sin poder salir, ¿eh? Sin poder trabajar, sin documentación. Este, Estaba prácticamente atado de pies y manos dentro de mi hogar, ¿no? Eh, claro que físicamente era mucho mejor que estar en las mazmorras de la dictadura, ¿no? En las cárceles. Este, y estaba además acompañado de mi familia. En aquel momento estaba casado y tenía una pequeña hija. Este, y bueno, y junto con ellos y con muchos amigos que me ayudaron, porque realmente tuve la suerte también de contar con muchísimos amigos que me dieron una gran mano, me refiero a los mandados, digo, es decir, a traer, yo qué sé, cartulina, tintas, traer cosas que necesitaba para hacer mi arte, ¿verdad? Y fueron los años de mayor creación en mi vida. Nunca hice tanta cosa en mi vida como en esos años. Digamos, del 79 hasta el 84, que fue cuando cayó la dictadura. Fueron 5 años de trabajo intenso dentro de mi casa, que me permitió, digamos, ahondar en todo lo que venía investigando hasta ese momento, ¿no? Sobre todo la poesía experimental. Precisamente voy a mandar este, un avisito, como decimos acá. Yo publiqué un libro hace un par de años atrás que se llamó Vanguardia Poética Latinoamericana y otros ensayos. Bueno, ese libro se agotó, y justamente hoy se va a presentar en una feria que se va a hacer acá en Montevideo, en pleno centro, la segunda edición. Estoy Ah, contentísimo porque además felicidades, estoy maestro. invitado para asistir a un evento el sábado. O sea, de que eso está corriendo muy buena suerte, o sea, de que hay una expansión, porque hace unos años atrás eso hubiera sido impensable, porque Claro, realmente aún no se acepta la poesía experimental, ¿no? Este, y hay muchos sectores de la sociedad que aún siguen pegados al lenguaje de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Realmente un atraso brutal en ese sentido, ¿no? Pero este agotamiento de la primera edición y la petición de la segunda está denotando de que hay un gran avance, digamos, en cuanto a la cultura experimental de estas regiones, ¿no? Yo estoy realmente feliz,
Le estoy enseñando aquí la manera como apareció ante la opinión pública un movimiento guerrillero en Colombia que utilizó un recurso que hoy en día algunas personas podrían decir que hace parte del arte, ¿no? Porque publicaron este anuncio en el periódico de más circulación en Colombia, que es el periódico El Tiempo. Y luego está esta imagen, que no sé si usted recuerda, del libro de Luis Kapnitzer, en la que él hace una relación entre las prácticas del grupo guerrillero de los Tupamaros con las prácticas del arte. Sí, 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 claro. Entonces, Hay esta una gran frontera, discusión con respecto a eso acá en nuestro país. Y, y bueno, uno no se acepta totalmente ese punto de vista de Johan Nietzsche, ¿no? Pero realmente es un apunte muy valioso, digno de ser tenido en cuenta porque está hablando de una ampliación de lo que es el arte, ¿no? O de la finalidad del arte. Este, a mí realmente me asombra, ¿no? La osadía de Canonice, porque realmente este, esas circunstancias históricas, dramáticas, en la cual muere gente. claro, es- Este, eh, estas y, balas fueron y disparadas por, considerarlo arte, bueno, fue algo muy trabajoso, ¿no? O va a ser muy trabajoso de imponer ese punto de vista, ¿no? claro, Realmente. Aunque en el fondo tiene mucho de razón. Este, yo tengo una teoría de que hablo en la cual, en general, todas las personas, en general, todas somos manipuladores. Siempre estamos intentando imponer al otro nuestro punto de vista, aunque no tengamos razón. ¿Eh? Aunque sabiendo de que de repente no tenemos razón, pero que pudiéramos tenerla o que sería muy lindo tenerla. claro. Es así, realmente. Y bueno, pero y ese punto de vista entonces tiene este, su punto de apoyo, digamos, en la cultura de la época, ¿no? Realmente fue muy audaz esa propuesta, pero ahí está y está para ser discutida y con las consecuencias propias de lo que pudiera traer más adelante, ¿no? Maestro, no sé En si fin, conoce esta pieza de Alfredo Yar, el no artista. alcanzo a leer lo que es Dice, el cartel. ¿Qué es lo dice, que dice? ¿es usted feliz? Fue una pregunta que le hizo él a las personas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando no había, evidentemente no había libertad de expresión y el arte en este caso funcionaba de una manera, digamos, mucho más oculta, pero también, eh, digamos que cínica, ¿no? Sí, Para, sí. para saber si realmente la gente se lo estaba pasando bien en ese momento. Y esa pregunta, pues, claro que lo que intentaba era descubrir cuál era el efecto de la dictadura Ajá, ajá. pues en Sí, los sí, lo veo, ciudadanos, sí. porque luego la llevó a una galería, pero empezó inicialmente en la calle, ¿no? Fue donde él puso esta pregunta como al aire. ¿Qué tan cerca está, qué tan cerca puede estar el arte de la realidad, maestro? Bueno, justamente hay una lucha permanente por que cada uno de nosotros está tratando de convencer a los demás. Y para eso vamos a cualquier extremo. Y este es uno de ellos, el arte. Pero puede ser la publicidad, puede ser la política. Este, Tú te imaginas, yo que sé, hasta una novia lloriquea frente a su novia para convencerlo de algo. Siempre estamos intentando convencer al otro. O un niño este, que no quiere tomar la leche o la sopa.
siempre, siempre tiene fin argumentos, de alguna manera, para tratar de imponer su punto de vista. Y cuanto antes lo admitamos, va a ser mejor, ¿no? Porque realmente estamos ocultando bajo un manto de pensamientos siniestros, me diría yo, lo que después no podamos estar eh, realmente es muy complejo el tema, ¿no? Da para Claro. hablar. Así como los últimos estudios antropológicos y sociológicos incluso están hablando de que todos tenemos una tendencia hacia la performance, por ejemplo, ¿no? Porque es una forma de expresión muy válida y bueno, simplemente hay que tener las claves para comprenderla. Por ejemplo, este, siempre vemos a los centroforwards, cuando hacen un gol, ¿qué hacen? Salen a hacer movimientos, saltos, gritos y cosas y señalamientos de todo tipo. Están tratando de expresar, digamos, la alegría por lo que acaban de hacer. ¿eh? Y no pueden dejar de hacerlo. Y eso son performance. Claro, O simplemente, o no son performance acaso. sí, sí, Hasta uno totalmente. solo se está esperando. Y hasta muchos de ellos repiten la performance, cosas que no debieran hacer. Según los estudiosos, no deberían repetir la performance. Pero realmente no podemos evitarlo. Eso de tratar de convencer a los demás de lo que sea, de lo que nosotros pensamos que es lo correcto, a cualquier precio, porque a no dudarlo, los más hermosos poemas, digo, fueron escritos tratando de convencer, por ejemplo, los poemas amorosos, tratando de convencer a la amada de cuánto amor les tenemos, o bien a un emigrante que fuera de su país nos trata bien de convencer cuánto extrañan su país, entonces leemos su poema y ahí está. Este, De acuerdo. Maestro, se ha hablado mucho sobre este poema visual, mucho, mucho. el Y Paspam, sí, 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 sí. y usted Bueno, este poema se ha hablado mucho, sí, me han preguntado, porque se piensa que es algo extraordinario. No, de ninguna manera. Este es un poema, es la consecuencia de la utilización del lenguaje verbal como si fuera una materia más. Yo acá estoy creando un poema, este, no escribiendo prácticamente, sino creando, con lo que me aporta el lenguaje verbal. Y acá, por ejemplo, está muy clara la forma de que cada letra me aporta los suros. Así, la P y la A, simplemente de ellos, acá en este poema solamente puedo esperar la significación verbal, que es el pa, chau. Y luego la N, que se puede transformar en Z, me está diciendo que ella posee este, la posibilidad de transformarse en otra letra a través del movimiento. Digo, simplemente hice un giro de 45 grados y se transformó en otra letra, en la Z. Y la Z igual. Al girarla, se transforma en N. Bueno, esa posibilidad este, me dio el camino para hacer este poema. Y hay muchos otros poemas que se valen de la misma chance de ese cambio, como por ejemplo, yo tengo un homenaje a Rapán en el cual juego con la Z de Erra, con la N de pan. Este, y, y bueno, y hay muchos poemas que se valen de esta posibilidad. Y
La verdad es que no hay otra letra que nos permita, digamos, esta posibilidad. Yo me aproveché de ella y simplemente mi único mérito fue haberme sentado un buen rato, fui a estudiar a ver qué puedo hacer con esa letra. Y lo Claro. que pude hacer me dio la posibilidad de hacer este poema. Ese poema a Este, mí se me hace muy, muy poderoso y ha pegado muchísimo sí, este poema y mucha gente y muchos amigos míos se han sentido en la necesidad de intervenirlo y lo han sí. hecho. Este, hay Ma- un ma- libro ya preparado con todas las derivaciones que ha tenido, ¿no? ajá. Este, tanto intervenciones de tipo icónico como lingüístico, este, hasta se han tatuado Oh, este poema, wow. Es que pero de todo, todo. parte Este, de su fuerza yo creo que es la síntesis que tiene. Y, claro, claro. pero quería Eh, preguntarle, maestro, o sea, técnicamente, ¿cómo está resuelto? ¿Es una fotocopia recortada de una fotografía, bueno, verdad? yo le cuento, esto fue hecho durante la época que estuve como preso bajo libertad vigilada, creo que fue por el 80 aproximadamente, Mm, 1980. Allí mis amigos, sí, bueno, yo les había pedido de que me trajeran revistas que tuvieran muchas imágenes porque era lo que yo estaba utilizando en todo mi trabajo. Este, y tuve la suerte de que uno de ellos me trajo una revista, no sé si tú te acuerdas, allá por los 60 y 70, la revista que hacía la Unión Soviética para propagandear su estado, la Unión Soviética se llamaba. Bueno, un día me llegó un número que traía una foto de su director, además, ¿cómo se llama este hombre? Ay, se me fue el nombre ahora. Este, un fotógrafo muy conocido, soviético. Eisenstein, Que, ¿eh? Eisenstein. No, Ay, no, otro. Ya me voy a acordar. ¿Eh? Estos son los años que tengo encima, viste, que me voy olvidando poco a poco de todo lo que sé, ¿no? y ya lo Pero había eran leído, maestro, pero fotos, se me fue. No, no era una película de un director ruso, no era un estilo de una película. sí, sí. Bueno, pero este hombre era un gran fotógrafo, ¿no? Y esta foto era de los trabajadores que estaban haciendo, Rodchenko, eh, ¿eh? Rodchenko. Troichenko, ese mismo, ahí va. Ajá. Bueno, este hombre entonces hace una fotografía, bueno, hizo varias fotografías, pero una de ellas muestra, digamos, a esos miles y miles de soviéticos que estaban trabajando en la construcción este, de una vía de agua que uniera los dos grandes mares, el Aral y el Mar Negro, y que murieron gente ahí en ese Mm, la cantidad fabulosa de gente que murió en eso, ¿no? Porque fue una obra gigantesca, enorme, ¿no? Bueno, y esa foto se mostraba, estaba bien en profundidad además, y mostraba esos rostros tan deformados por el dolor y por el maltrato y por, yo qué sé, y por las necesidades, el hambre que estaban pasando, en fin, y todo eso. Y fue justamente el fondo que se estaba necesitando para hacer las letras. Este, eh, y que quieren decir lo suyo además, ¿no? Porque tienen ¿eh? Y lo dicen, creo, ¿no? Porque de alguna manera le permite a las letras pasar a otro nivel, nivel icónico de expresión, no simplemente verbal. Rodchenko, seguro. y están cortadas directamente sobre la foto impresa de esa revista. Exactamente, sí, 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 ahí va. Ah, Guardándola sin tocar nada, ¿no? Puse la tapa ahí y después los moldes, en fin, lo corté y estaba pronto. Y después lo segundo fue, por lo que me costó mucho, digamos, si ponerme de acuerdo, fue la disposición de estas letras dentro del plano, ¿no? En la ujú. hoja. Digo, ¿cómo ubicarlo? Eso me llevó bastante tiempo terminando porque no encontraba algo que... Pero esta es la justa, creo yo, la que realmente me gustó.
Maestro, ¿y Simplemente por eso. el borde de la P y de la N es el borde de la Claro. página, por eso está así cortado? Sí, 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 sí. Ahora, fíjate bien de que si tú te sientas un rato a observar esas letras y puedes apreciar de que conservan el mismo tamaño de la P y la A, pero si miras a la N o Z, Mm, ujú. vas a ver que son un poquito más grandes Sí, este formato, y eso, pero es tan poco que no afecta el nivel de la significación. claro. ¿Viste? Digo, uno sigue percibiéndola como una N y como una Z, pese a que son más grandes. Ese pequeño detalle, ¿eh? Y el, Estos artistas. maestro, y el original está así cortado a mano y está pegado sobre un papel, me Sí, sí, imagino. sí, sí, exactamente. Ya ni sé ni dónde está. Debo haberlo Oh, regalado como todo lo que hice en aquella época. o sea, Este, esta es una foto del original, entonces. seguro, claro. Este, bueno. Y este maestro, este está Claro, trazado a prácticamente mano. es, sí, 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 es la misma manipulación, digamos, del lenguaje, como si fuera una arcilla, yo qué sé, un mármol, como tú quieras llamarlo. Es una materia, ¿eh? Y acá ves una transformación de la letra A que se va transformando lentamente en la letra O. Entonces pasa de las dos significaciones a señalar, digamos, su identidad. Yo no estoy diciendo de que el dólar es dolor. Claro, Ese es lo que estoy diciendo. claro. O viceversa, dolor es igual a dólar. Porque en aquella época la influencia norteamericana era tremenda, ¿no? Nos controlaban a todo nivel, no solamente este, del ejército, de la marina, de lo que sea, este, sanitariamente, económicamente, sobre todo económicamente. Nos controlaban absolutamente en todo, ¿verdad? Claro. Y para nosotros, lo del sur, el dolor era sinónimo a dolor, a dólar, por ahí va. Este, Sabía, maestro, pero sabía, hasta maestro, que voy que, con el disgusto de tener que bancarme, digamos, lo que es redundante acá, como por ejemplo el DOR y la R. Esos son redundantes. Yo podía haber dejado un solo dólar ahí, mm, pero no se hubiera también comprendido bien, porque es todo un proceso además. No es sí, simplemente que sea un cambio ese de blanco a negro, sino que hay un proceso del blanco al negro, ¿verdad? Eh, o del dólar al dolor. eso Es me, un proceso. eso me encanta, maestro, porque es como Y por una ese motivo tuve que dejar la palabra dólar en todo el poema. Si no lo hubiera sacado. Porque está redundando y está de más. Pero no está de más al fin de cuentas, entonces. no, es como una animación, finalmente, ¿no? Como Sí, cinemática, sí, se sí, va sí. transformando poco a poco. Es como una película, un movimiento, ¿no? Eso, como una película. ¿Sabía, maestro, que en Cuba le dicen al dólar, también le dicen dolor? No me diga, coincidimos entonces, Y, evidentemente. y hay una canción que no sé si está inspirada en eso, maestro, que es de un cantante brasileño que se llama Lenine, que su papá le puso Lenin, pero en portugués. Él se llama Ah, Lenine y se llama así, Dolores Dólares. Pero la primera vez que vi esta asociación fue con este poema suyo, maestro, que me encanta. sí, sí. Este es una pinta en Colombia, es una pinta, un graffiti en la Universidad Nacional, que no sé si usted conoce en Bogotá, que le dicen la Ciudad Blanca porque está toda pintada de blanco y es muy común que los estudiantes hagan graffiti en todas partes, ¿no? Sí, sí, Y, claro. y está esto que se lo voy a leer, maestro, es un memorial espontáneo en, en uno de los pueblos de Colombia donde ha habido desapariciones forzadas y asesinatos como en muchos. Y dice, este es un homenaje, le pusieron a este árbol, dice árbol chilito por esta señora. Dice, este árbol ha sido bautizado en memoria de nuestra matriarca, amiga y líder social, fundadora del Parque Monumento, Alba Mary
Chilito. Y a mí me parece muy interesante esto porque, pues, como usted ha comentado en algunas entrevistas, antes el arte no tenía esa denominación en algunos lugares de Latinoamérica y era hecho por todos, ¿no? No tenía el propósito de llamarse arte, era más la movilización o la práctica política. En Colombia, Sí, por sí. ejemplo, se ponen memoriales, muchas veces por parte del Estado para conmemorar a las víctimas, para honrarlas, pero son, digamos que memoriales hechos por un poco obligación, ¿no? Y en este caso es como un pendón puesto por la gente que hace una asociación entre el árbol y esta persona para rendirle un homenaje. Qué bueno. ¿Cómo ha funcionado este proceso en Uruguay después de la dictadura? ¿Cómo se ha preservado la memoria de los desaparecidos allá? Bueno, de muchas maneras, sobre todo, este, pero hay una relación con el mundo vegetal, digamos, porque se toma como símbolo a una flor, a una margarita, este, con sus flores abiertas, una sola, ¿no? Pero uno de los pétalos está caído en el suelo. Mm, O sea, de que la totalidad de la sociedad sería esa margarita, ¿verdad? Pero no está completa, porque le falta un pétalo. claro. Es el que cayó al suelo, o sea, es el que desapareció. Y estamos buscando. Aún llevamos arrastrando de aquella época, desde 1973 hasta ahora, que fue cuando nació la dictadura, hasta ahora aún no se ha resuelto ese problema, ¿no? De lo que lo tenemos ahí, porque realmente apenas si han aparecido dos o tres desaparecidos y por casualidad, este, pero faltaría, este, afortunadamente, lo que te puedo decir es que en nuestro país hemos tenido la suerte de conocer los nombres, las direcciones, las ocupaciones que hacían de prácticamente todos los desaparecidos, de los 180 aproximadamente que han desaparecido. Este, o sea, de que no es como en otros países que realmente este, algunos de ellos, más del 50% de los desaparecidos, no saben ni quiénes son, ni cómo se llaman, ni qué han hecho, Mm, ni si realmente de qué murieron. No, nosotros sabemos absolutamente todo, ¿eh? Cómo fueron condenados, torturados, dónde, en qué cuarteles fueron encerrados y muertos, las mujeres, dónde fueron violadas, quiénes las violaron, sabemos todo. Lo que no sabemos es dónde están. uf, Entonces, los lutos por los muertos no pueden cerrarse. Y hay una herida abierta, está permanentemente, está sangrando ahí, ¿no? Y nos sentimos muy satisfechos con nuestra democracia, por la forma de ser, por nuestra amplitud, digamos, ¿no? Pero nos sentimos muy desairados, muy desconformes, porque realmente al fin el poder aún no nos dice dónde están. Y entonces no podemos cerrar esos lutos. No podemos saber si realmente están muertos o no. Aunque en la práctica digo, es evidente de que están todos muertos, ¿no? Hasta por la propiedad, por la propia vejentú, ya se mueren. ¿Eh? no sé si conoce esta pieza, maestro, de Antonio Caro, un artista conceptual colombiano que murió hace No, no, muy yo lo poco. conocí a Antonio Caro. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, No tuvimos mucho contacto y por ese motivo no pudimos profundizar mucho en nuestra amistad, pero yo me topé un par de veces con él, ya, este, no solamente en Colombia. Hace poco, mira, la última vez fue acá en San Pablo,
hace 2 años cuando hicimos la presentación de mi libro en San Pablo, en el Parque Ibirapuera, en el local de la Bienal. Ahí estaba este hombre y estuvimos charlando un buen rato. Este, pero antes de eso, yo participé con él en grandes eventos como en Cuenca, allá en Ecuador, que hubo un gran evento de performance. Él estaba ahí. Y también me lo topé en México otra vez. Así que imagínate. Este, ¿no? pero, Bueno, pues pero como te dije antes, ¿no? No fuimos muy amigos porque realmente, bueno, él no acostumbraba a escribir, además. Simplemente no le gustaba escribir y bueno, eso mm, eso nos impidió valernos de esa forma de comunicación. Este, pero bueno, conocía esta pieza de Antonio, maestro. no, bueno, esta pieza no la conocía. ¿Eh? Esta pieza pues tiene este nombre que aparece ahí escrito, que es Aquí no cabe el arte. Aquí Él, no cabe el arte. sí, él puso esta pieza en el contexto de una exposición y en la parte baja están los nombres de algunas personas que fueron asesinadas, ¿no? Hay una masacre emblemática, así como muy, Sí, 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 la claro. masacre de Planas en los años 70, ¿no? Y aparecen los nombres de las personas, digo, hasta donde se sabe el nombre y la fecha del asesinato. Y pues es un comentario al arte que está dentro de las galerías, dentro de los museos. Qué tan inofensivo se ha vuelto el arte después de ese momento que estuvo tan vinculado a estas luchas, maestro? Hoy día, ¿cómo usted lo percibe? Sí, El han arte. habido grandes cambios, ¿no? Yo justamente vengo preparando un libro, pero creo de que no lo voy a poder terminar porque estoy enfrentado a muchos problemas de tipo ideológico Mm, este, que me están impidiendo seguir adelante, ¿no? Yo hablo, lanzo la tesis de que el arte ha perdido la subversividad, ha ujú, dejado de ser subversivo. sí, El arte, ¿por qué? Porque el artista se fue transformando lentamente en un funcionario más del poder. Está recibiendo indirectamente un, un sueldo por su trabajo, este, aunque no se concrete en dinero, pero, pero sí en otra hierba, como por ejemplo, yo qué sé, eh, acceder a empleos, este, o tener la posibilidad de servir a ciertos museos, ¿no? Ciertas áreas del poder cultural. eh, O sea, entonces, y claro, como un artista que está viviendo gracias a lo que le aporta el poder, el Estado, este, ¿cómo se va a sostener este, o va a intentar hacer actos de subversión justamente a ese pagador, a ese Estado? Por ese motivo es que lentamente entonces va desapareciendo este, esa manera que teníamos antes de alguna manera intentar controlar lo, lo que venía haciendo en el poder para restituir la justicia este, en todos los órdenes. Y esto es uno de ellos, al cual tanto Caro como otros artistas, este, eh, desde el comienzo de su vida, han intentado, en todos los casos, eh, de, de hacer valer sus posibilidades de intervenir socialmente para cambiar una resolución, un hecho para... Por ejemplo, si nosotros estamos aplicados como sociedad a lograr de que finalmente supiéramos dónde están enterrados o muertos o
o desaparecidos concretamente en algún espacio, y lo hacíamos a través de la obra. Nosotros decíamos, primero está la movilización y después está el arte. O sea que lo que nos interesaba a nosotros era intentar lograr un propósito político-social. Y después, si venía el arte detrás de eso, mejor, pero no era fundamental. Hijo, hasta encontrarte, claro, son manifestaciones de ese dolor intenso, profundo, que nos obliga a cosas como esta, ¿no? Entonces el artista, maestro, estaría acompañando estos procesos de las madres en otro momento, ¿no? O sea, el arte de los 70 hubiera acompañado a estas madres con, digamos, la parte visual, la parte expresiva, acompañaría estas luchas de estas madres por encontrar a sus hijos hoy día. Sí, 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 sí. Esta es una actitud típicamente performática, ¿no? Bien evidentemente. Observarlo, el ceño, la mirada, Claro, el tapaboca, como que no puede hablar, ¿no? Hasta encontrarte, como que algo que le impide hablar. claro. Eh, yo prácticamente, debo decirlo, pero yo comencé haciendo mi performance con el tema de los desaparecidos políticos. Oh, Y lo hice hasta la última. Hice lo que técnicamente no debiéramos hacer, que es repetir el tema o las performances. Aunque yo los iba variando, ¿no? Fin de acuerdo a lo que me iba dictando mi, mi relación contextual con el entorno. Este, y, y bueno, hasta la última que hice, que fue hace unos 2 años, que después no hice más performance porque ya no pude hacerlos por, por los achaques de mi vejez. Y fue la última que hice, que fue, digamos, el cierre de todo un ciclo, porque fueron como entre 15 y 20, que fueron evolucionando de la primera que hice, que la hice allá en Alemania, además en Berlín Occidental, en 1984, cuando yo recobré mis documentos a la caída de la dictadura en 1984, ahí la Academia de Artes y Letras Alemana me ofrece un espacio, una residencia por 3 meses y bueno, y ahí comencé haciendo esa performance. Hasta el día de hoy, digamos casi hasta hace unos 2 años atrás, que hice la última, pero también hice performance con respecto a todo, el medio ambiente, las transnacionales, la injusticia, etcétera, etcétera, ¿no? Hice montones de trabajo, en fin, de todo tipo, no solamente por los desaparecidos. ¿qué implica, Eh, maestro, poner el cuerpo? Digo, porque el salto suyo de escribir poesía, de ser editor de revistas, de hacer arte correo, luego hacer poesía concreta, poesía visual. ¿Qué implica ese salto a hacer a poner el cuerpo a través del performance para expresarse? ¿Qué implica eso mentalmente? bueno, prácticamente nada, es lo mismo, simplemente uno hace las mismas cosas, pero con otro soporte. Porque prácticamente, digo, todas mis postales, todo lo que yo venía haciendo para el arte correo, muchas de ellas tenían que ver con el tema de los desaparecidos. Mucho de mi trabajo visual, sobre todo el gráfico, tiene que ver con los desaparecidos. O sea, de que el tema es el mismo, pero se puede expresar de diversas formas. Este, por eso es que muchas veces digo de que el tema no importa, sino la forma en la cual se expresa. Este, hay una anécdota que siempre la hago, siempre la repito porque me gusta mucho. Es el tema de, por ejemplo, este, en el siglo I después de Cristo, uno de los grandes poetas latinos que estaba exiliado, bueno, lo habían expulsado de Roma, estaba viviendo en un lugar muy lejano, el Ponte Usino,
Y ahí, en uno de sus primeros poemas, él dice, Roma, te odio y te amo. Bueno, hasta ahí llegamos. Vamos ahora al medioevo, con Petrarca, que también tiene otros poemas, sobre todo una serie de poemas amorosos que comienza con Odi et amo. Vieron que es el mismo tema, Ajá. el odio y el amo. Pero vayamos ahora un poco más adelante, fin al siglo pasado, al 2000. Vamos al bajo mundo de Buenos Aires, 1920 aproximadamente. Entonces uno entra en un bar y escucha un cantante. Te odio y te quiero con toda la fuerza de mi corazón. Fíjense, es el mismo tema. Ajá. El odio y el amo. ¿eh? ¿Pero qué? Tiene diferentes formas de expresión. Hasta incluso se puede decir de que cada época tiene su propia forma de expresión. Y que no interesan los temas, los contenidos. Eso están en el seno de la vida social, están volando por ahí, van y vienen. Lo curioso y lo que realmente nos impulsa hacia otras cosas son las formas. Ahí es cuando... Hace poco vi una película argentina, policial, en la cual, mirá Brasil la película, ¿no? Es un profesor que entra a su clase, va caminando, están sus alumnos ahí sentados, hasta su mesa, se para, frente a sus alumnos le dice, muchachos, tengo una historia maravillosa para contarles, pero no sé cómo hacerlo. Ahí ya pudo haber terminado la película. Claro. Yo no sé cómo hacerlo. Está buenísima. No sé qué forma tomar para poder contarles esto tan maravilloso. Es bello. Ajá. O sea, entonces, digo, mucha gente, sobre todo lo que, bueno, habla bueno, de que es inconsecuente hablar de que el arte es la forma, sino que lo que interesa es el contenido. A ver qué es lo que quiere decir, qué es lo que nos dice, qué maravilloso. Pero fíjense en cómo habla del amor, cómo habla de tantas otras cosas, realmente. Pero no es eso lo que cuenta. Lo que cuenta es la manera como se cuentan las cosas. Por eso, cada vez que hablo, digamos, de estos temas, lo que me atrevo a decirle es a la gente que se olvide de los contenidos, que esos contenidos después se van adaptando solo, ingresan solo, digamos, a la forma, como quien dice, y todo se arma así casi naturalmente. Con respecto a la forma, maestro, aquí, por ejemplo, hay unas manifestaciones segregacionistas en los Estados Unidos, cuando no Ah, era sí, tan políticamente incorrecto, ¿no? La distinción entre los blancos y los negros, que digo, esta foto me parece muy impresionante. Luego, bueno, pues Martin Luther King, que como usted sabe, sí, estuvo varias veces preso, y ayer estaba leyendo la carta que le envía a los religiosos blancos desde la prisión en Birmingham, que es hermosa esa carta y muy, muy poderosa, ¿no? De su sí, pensamiento sí. de la no violencia. Y luego estas manifestaciones después del asesinato de George Floyd en plena pandemia el año pasado. Oh, Y esto, ¿no? O sea, cómo la gente se tomó las calles a pesar de la pandemia, sí, sí, sí. a pesar de la manera como la fuerza pública los esperaba en las calles. Maestro, ¿usted piensa que el arte puede cambiar en algún sentido la realidad? Bueno, eso es más discutible, ¿viste? Porque hablando con propiedad, se puede decir de que el arte no existe, que lo que existe son las obras de arte. Igual que la poesía realmente no existe, existen los poemas.
Este, y justamente esos instrumentos, el poema, la obra de arte, la escultura, el cuadro, la pieza musical, la canción, etcétera, etcétera, es lo que te decía, tratan de convencer al otro acerca de algo. ¿Eh? Y por lo general siempre es algo a lo cual hay que darle la razón, porque son temas de justicia. Lo que se está difundiendo son razones para continuar la lucha, o lo que sé, o por la justicia, o por la aparición de los desaparecidos, o por la restitución de lo que se han apoderado de otros, eh, los corruptos, etcétera, etcétera. Eso, pero digamos de que la cosa en sí no hace nada, absolutamente, son incapaces. Es como hablaba el arte conceptual norteamericano, o de origen este, anglófilo, que querían llevar el arte, yo que sé, bien lejos de la tierra, fuera de lo real, ¿no? Y cuando hubo que esperar a que el conceptualismo llegara a América Latina para que realmente tuviera un sentido político, ¿no? Y hoy día se conoce el conceptualismo latinoamericano porque se escribe sin mayúsculas. En, en cambio, no se habla este, de un arte conceptualista norteamericano, sino de conceptual art, Mm, ¿ya? ¿Verdad? Con mayúsculas, ujú. conceptual art, ¿eh? Que son diferentes, ¿eh? Uno está afincado en la tierra, el nuestro, el latinoamericano, y el de ellos está bien lejos de la tierra, allá por Saturno y los anillos de Saturno, cosa de que no se involucrada con la tierra, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, si ves las obras nada más, ves, por ejemplo, una de las obras más famosas de Kossuth, Joseph Kossuth, ese de los cuatro vidrios coloreados e inclinados. Cada uno de esos vidrios son cuatro vidrios de cuatro colores diferentes, este, y cada uno lleva una de esas palabras. Uno lleva la palabra vidrio, otro lleva la palabra inclinado, otro lleva la palabra coloreado, etcétera, etcétera. Este, no agregándole absolutamente nada a lo que ya sabemos. Es Claro. una redundancia. Bueno, inclusive la famosa silla, su representación iconográfica Ujú. por el espejo, o la definición lingüística del diccionario de la palabra silla. Son tres informaciones sobre un único elemento que no le aporta absolutamente nada a lo que ya sabemos. Es un A igual a. Ujú. No, Una nos entelequia. quedamos ahí, Ajá. porque no hay un nuevo conocimiento, no hay absolutamente nada, ¿no?, que nos puedan aportar. En cambio nosotros no, siempre estamos tratando de decir, esa es la mexicana, ¿no? Sí, Famosísima con su pene de cara. este comentario, maestro, Esta es una obra súper aguda, ¿no? María sí, Bustamante, el, amiga mía además. no diga, wow. Sí, que vamos, ¿no? Pues este comentario a Freud y al machismo, Por que supuesto. luego, digo, aquí hay una pieza de Regina José Galindo que, Garinda, sí. Esta la mostró acá en Montevideo cuando estuvo, no mm, hace mucho, hará unos 2 años, mostró esta obra. y, Aunque no con ese soporte, ¿no? y luego este renacimiento, maestro, del feminismo después de la época sufragista y los años 60 y este despertar también de Chile eh, en las calles, Sí, que sí, tuvo sí. una repercusión pues, en todo el planeta. Maestro, ¿qué tiene que hacer el arte en la calle? ¿Tiene algún sentido el arte en la calle? ¿En qué es diferente
el arte en la calle al arte que está dentro de las instituciones. Pero claro, porque la calle es el seno de la vida social. ¿Qué te parece? Es Ujú, fundamental. Ahí está la gente. ujú, Este, y esa era una de las consignas nuestras en los años 70, ¿no? Las consignas eran, a ver, bueno, primero la movilización y después el arte. Eso es concluyente. Y la otra tiene que ver con lo que acabas de hablar, ¿no? El arte allí donde está la gente, nada más. ¿Dónde está la gente? En la calle. claro. Y prácticamente toda la década de los años 80 trabajamos abundantemente, harto, como dicen ustedes, en la calle. Ujú, Este, que era la época cuando la gente, a la salida de la dictadura, estaba con una gran necesidad de expresar, digamos, todo lo que no había podido decir en los años de encarcelamiento o de cárcel o de dictadura a secas. ¿Eh? Y bueno, entonces esos años, los 80 fueron muy importantes para nosotros porque nos permitió expresarnos, ¿no? Tanto los chilenos como nosotros. Hasta que llegó en 1900 con el neoliberalismo y ahí prácticamente ya la gente pierde todo el entusiasmo y se mete para adentro, que es muy genuino, ¿no? Al fin, aparte de eso, está muy bien de que la gente eh, piense para sí mismo, ¿no? Pero fue ocasionado por el neoliberalismo, ¿no? Porque realmente era una preocupación que no teníamos en aquel momento. Yo me acuerdo de que en los años 80 yo levantaba el teléfono y empezaba a invitar a la gente a que vinieran a tal evento en tal lugar, a tal hora, a tal día. Y iban cientos de personas, cientos, tengo fotos, oh, este, cientos de personas. Llegan los 90, 1900, y prácticamente ya, digo, tú levantabas el teléfono y te empiezan a decir, no, que tengo que llevar a los nenes al colegio, no, que tengo que ir al dentista, no, que tengo tal cosa. Empiezan a separarse, ¿viste? De lo social para preocuparse por sí mismos. ¿Viste? ¿y qué pasó ahí, maestro? ¿Cuál fue la Y razón de ese? bueno, hubo un cambio. Yo venía haciendo una acción todos los fines de semana. Oh, ¿Viste? Elegíamos un tema que estuviera siendo, que estuviera sonando en la sociedad uruguaya y el fin de semana lo desarrollábamos en las ferias, ¿eh? Íbamos a las plazas, hacíamos performance y con los grupos de danza hacían danza, o con los grupos de teatro hacíamos teatro. Estaba bien organizado. Pero como te digo, viste, ya creo que la última gran movilización que hice fue en 1993 o 92, cuando la primera invasión de Estados Unidos a Irak, la de ajá. Papá Bush. Ahí hicimos una movilización, que fue la última que hice en la calle. Este, Ahí la gente se tiraba al piso este, en la calle y cortábamos el tráfico y nos cubríamos con diarios, ¿verdad? Y bueno, después hacíamos sonar una sirena, este, y estábamos unos 10 o 12 minutos repartiendo volantes y después, mira, si vas a internet puedes encontrar una de esas movilizaciones que se llama um, Artistas en Obra. Ese es La, el nombre que tiene la pieza la voy a y está en buscar. internet. Ok, La puedes encontrar en YouTube. muy bien. Ahí, ¿no? Por ahí puedes ver, digamos, lo que fue mi último trabajo en la calle. En el 92, ¿verdad, maestro? Sí, sí, fue por ahí, fue. Este, pero como te digo, viste, fue consecuencia de los cambios que provocó el neoliberalismo.
Esto me lo encontré un día en el Facebook. Alguien lo ¿sí? puso, una persona en Colombia. Ajá. Está, digo, porque ahora el espacio público se ha convertido o se ha transformado en las redes sociales. ¿Cuál es su lectura de las redes sociales, maestro, con respecto al arte? Bueno, hay muchas opiniones, muchísimas. Y cada cual tiene la suya y trata de convencer a los demás de lo que habíamos hablado. Este, realmente, pero viene muy bien porque uno se va enterando a fin de muchísimas cosas y sobre todo va sosteniendo la amistad, ¿no? A tener imposibilidad de moverse, este, como que esa comunicación viene asumiéndose como la más importante, no cabe duda. Este, claro, tiene otras dificultades, ¿no? Pero bueno, no todo es óptimo. Pero bajo ese punto de vista, viene muy bien. Esto apareció, maestro, en el día que se firmó la paz en Cartagena entre, Ajá, entre las FARC-EP y el gobierno, que luego hubo una transformación de ese acuerdo porque se convocó un plebiscito y ganó el no, ¿no? Que supuestamente, digo, con el control de Álvaro Uribe Vélez, hubo un boicot a ese acuerdo de paz y se hizo un replanteamiento de lo que se había firmado inicialmente, pero ese día alguien llevó esta bandera transformándola con esta banda blanca en la parte de abajo bien. y apareció así en la televisión, ¿no? Con ese propósito de la paz o esa construcción de la paz. Y esta manta estuvo en una de las manifestaciones de protesta eh, este año recién, que dice, es necesario que Uribe muera. Entonces mucha gente se manifestó con respecto a esto, ¿no? Porque pues aparecen las personas obviamente con el tapabocas, está la manta o la pancarta o el pendón en Sí, sí. tela negra con las letras en blanco. ¿Qué opinan de este tipo de manifestaciones? Bueno, la gente tiene el derecho a fin, de expresar lo que ella quiera. Este, Eso que me parece un poco fin excesivo, digo, sus razones tendrán. Este, si sus principios de justicia hace eh, les hace reclamar de que este señor muera, digo, sus razones bien tendrán, ¿no? Creo que no simplemente, no me hagas opinar a mí porque realmente estoy en contra de eso. No, Yo hubiera preferido de que hubiera sido juzgado, ¿no? claro, Y, y que en ese juicio, bueno, se le penalice o no. Ya bien de acuerdo fin a su delito, ¿no? Que es lo que correspondería. Pero que muera porque sí, no me parece bien. claro. Ya Digo, sería no, más fácil. tampoco dice que hay que matarlo, ¿no? Pero como que hay que esperar a que muera para que haya cambios en el país. Y Sí, esa fue una claro. expresión muy comentada en Colombia en su momento. Esto me encontré, maestro, cuando fui a Bogotá en 2016. Dice, ningún Ningún banco es banco es popular y está ahí popular. en la cortina metálica del Banco Popular. ¿Qué opina usted Claro. del humor en el arte? Qué tan escaso es o qué tan frecuente es y qué tan necesario? Sí, sí. Ningún banco popular, claro. No porque están aplicados a rastrear todas las ganancias que puedan, ¿no? Y para eso se valen de los depósitos populares y evidentemente que los utilicen en provecho propio. Y ahí salen sus ganancias, ¿no? De los empréstitos que ellos hacen o promueven, ¿eh? A costa de ese capital que no es suyo.
que le pertenece al pueblo. Por ese motivo es que hay tantos pocos bancos nacionales populares, porque todos están al servicio personal de 2 o 3 dueños. Acá en nuestro país contamos con la fortuna de que nuestra banca fue estatizada y el banco más importante pertenece al Estado. O sea que todas sus ganancias se reinvierten en el propio Estado. Oh, ¿Sí? Y para un gobierno que las utilice bien, puede ser muy provechoso, porque realmente todo lo que el pueblo pueda ganar a través de sus ahorros es en provecho propio, no en provecho de otras personas. claro. No sé si entiendes esta transformación como de un primate en un hombre armado que luego es como una bestia, ¿no? Parece como Sí, 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 sí. una bestia armada. Eh, Le preguntaba, maestro, ¿qué tan importante piensa que es el sentido del humor en el arte? Bueno, tiene que ver con las formas de expresión, ¿verdad? De repente, en fin, un contenido de tal naturaleza le conviene tener un entorno humorístico o cómico, ¿eh? Y en otros un lenguaje más dramático, más teatral. Este. Eso depende y tiene que determinarlo el propio artista, ¿no? Decir, bueno, bueno, acá me conviene bien utilizar este tipo de soporte cómico, serio, este, y bueno, entra dentro de la posibilidad de trabajo que tiene el artista para crear su obra, o cómico, o serio, dramático, en fin, es un elemento más. Bueno, maestro, y quería cerrar con esta pieza que dice que la paz es la victoria de las víctimas. Está bien. Preguntarle, maestro, ¿para usted qué es la paz? Sí, se podría decir de que es la victoria de todos, ¿no? De todos. No solamente de las víctimas, porque Claro, realmente los que no fueron víctimas o incluso los que le promovieron esas injusticias o esa guerra, van a disfrutar con la paz, este, al menos para poder disfrutar de lo que ganaron durante esa guerra. claro. O sea, es algo así como hablar de la buena o mala suerte. Eso no existe, eso. No existe paz y guerra. ¿Dónde viste paz y guerra? O, es imposible. Son cosas no reales. Lo, lo que existe son cosas que ocurren simplemente, que para algunos puede favorecerlos y para otros puede desfavorecerlos. Y puede ser la misma cosa, ¿verdad? Todo depende de la forma, no de los contenidos. Hay que tener en cuenta eso. Yo le doy mucha pelota a eso. La forma. Sí, claro. Este, porque de repente, yo qué sé, hoy llueve y qué mala suerte, mira cómo llueve. No puedo salir al parque, ¿no? ¿Verdad? Pero para un labrador era nada menos que su futuro. O sea, entonces que para uno puede ser buena suerte y para otro mala suerte. Claro. Depende desde Y dónde si lo están en vea. situaciones diferentes puede cambiar eso. Claro. Entonces, son cosas que ocurren. Es como el amor y odio. No puedes hablar de amor y de odio. Yo lo veo así al menos y me viene de perilla, ¿no? Para poder entender un poco mejor lo que está ocurriendo, ¿no? La paz y la guerra, el blanco y el negro. Esas cosas no existen.
son construcciones. Sí, sí. No, pues maestro, le agradezco mucho esta mañana, esta conversación y, y su trabajo, que es una referencia muy importante para, digo, yo lo tengo a usted ahí siempre ubicado en las presentaciones que doy, le comentaba con mis estudiantes, porque me parece que es un arte valioso, comprometido y político, que hoy Sí, día sí. es difícil encontrar ese tipo de manifestaciones eh, tan vinculadas a la realidad, al, digamos, al contexto público, en el sentido de lo que usted decía de que el espacio público es donde pasa la vida de la mayor parte de las personas. Bueno, estimado amigo, dale mi saludo a todos tus alumnos. Diles de que si van a YouTube, ahí se van a encontrar unas 20 a 30 piezas, filmaciones de performance, de recitales míos que les pueden interesar desde un punto de vista formal, ¿no? Este, no se preocupe mucho por lo que encuentren, digamos, como forma de expresión, porque eso no nos va a asustar, es que al contrario, le va a ampliar sus posibilidades de trabajo. Este, y, y bueno, un fuerte abrazo a todos. Yo quedo completamente a las órdenes y quiero felicitar a su profesor por este esfuerzo que lo hace todo en beneficio de ustedes, piensen en eso, y también en beneficio de lo que es la cultura latinoamericana, porque hay que tener el valor de invitarme a mí. Pero realmente, bueno, todo sea para bien. Que pase muy bien. Muchas felicidades. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Adiós. Pase muy bien.